Bien, hermanos, seguimos con la serie de mensajes que hemos titulado toda la serie Conociendo al Dios verdadero. Y hoy nos acercamos al Dios que es inmutable. Leo para ustedes en el Salmo número 102, versículos 25 al 27. Dice así: en el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Creo que todos nos percatamos de que todo cuanto conocemos cambia. Miro mis manos y han cambiado. Todavía alcanzo a ver algunas cicatrices o marcas, incluso de cuando era niño. Por acá tengo una que ya casi es imperceptible, pero aún se ve y se ha movido, porque imagínense, esta herida yo me la hice cuando aprendí a montar bicicleta. Tenía 6 años. Entonces no estaba exactamente allí. Se ha ido moviendo porque mis manos fueron creciendo. Y cuando miro mis manos, por ejemplo, veo no solamente que hay marcas, hay otra marca que tengo, no recuerdo ahora exactamente, pero todavía se ve, que es que cuando era un adolescente estaba persiguiendo a un gallo. Y fui a pasar por debajo de una cerca, un alambre de púas. Y ahí me hice una herida en una mano. ¿Por qué les digo esto? Porque noto cómo he ido cambiando. Ya mi piel no es la misma. Mi esposa me decía algo similar en estos días, que ya su piel nota que no es la misma. Nos miramos al espejo y no somos los mismos. No solamente de hace 10 años atrás. Usted puede percibir la diferencia entre hace un año. Fernando me decía hace unos días: pastor, le hemos sacado las canas. Yo decía, pero ¿será verdad que en 2 años tengo más canas que cuando llegué? Al parecer sí. Entonces, vamos cambiando. Vemos cómo nuestros niños, nuestros hijos cambian de un día para otro. Ellos van cambiando. Uno los ve todos los días y uno se da cuenta que están en un frecuente cambio. Y no solamente desde el punto de vista corporal cambiamos, los seres humanos, las mascotas que tenemos, uno ve cómo cambian, sino que todo cambia. Usted ahora se ausenta del lugar donde vive por un tiempo y cuando regresa, usted nota que ha cambiado, o para mejor o para peor. Tal vez dejó un hueco en la calle que ahora cuando regresa ya no está, qué bueno. Pero a veces cuando regresa está el hueco mucho más grande y más profundo que como lo dejó de ver. ¿Cambian los gobiernos? ¿Sí o no? Los gobiernos cambian. Cambian las ideologías, cambian las emociones. ¿No le ha pasado a usted que se acuesta satisfecho, contento y al otro día, sin razón, usted amanece con un ánimo diferente, con un humor diferente? Y usted mismo se queda asombrado de cuánto ha cambiado. Y a veces durante el día cambian las emociones de un momento a otro. Cambian las relaciones. Qué triste es cuando usted deja de ver una persona que para usted era muy importante, tal vez pasaron vida juntos, cultivaron una amistad, y usted la deja de ver, y cuando ve a esa persona usted va con la expectativa de darle un buen abrazo y esa persona se manifiesta como a la distancia. ¿No le ha pasado eso? Como que ya no es igual la relación. Ya cambió completamente esa relación. Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra salud, todo cambia. Aún las cosas que aparentemente no cambian, también cambian. De hecho, hay algunas imágenes en la Biblia para hablar de las cosas que no cambian. Y, por ejemplo, está la imagen de la roca, ¿verdad? De una fortaleza.
de un refugio, de una torre. Nos dan la idea de cosas que no cambian, pero aún así esas cosas también cambian, se deterioran con el tiempo. Hasta una roca, por supuesto, tiene que pasar mucho tiempo, pero también se ve erosionada por el paso del tiempo. Incluso nosotros mismos cambiamos en cosas que juramos que nunca cambiaríamos. ¿No les ha pasado a usted que usted dijo, yo en esto nunca voy a cambiar? Esto siempre lo voy a amar o esto siempre va a ser importante para mí. Y somos tan ingenuos que pensamos que va a ser así. Sin embargo, va pasando el tiempo y ya no pensamos igual. Ya lo que antes era muy importante ya no lo es. Nuestros intereses también se van moviendo. Nuestras perspectivas y expectativas de la vida también van cambiando y se van moviendo. Entonces, prácticamente todo lo que conocemos cambia. La pregunta es si existe algo absolutamente firme, algo que podamos decir, no cambia. Siempre está igual. Si existe alguien que no cambie. No sé si ustedes conocen a alguien, alguna persona que no cambie. Yo conozco a alguien que no cambia. El Salmo 102 nace en un contexto de aflicción. Después pueden leer todo el Salmo. Es un contexto de aflicción que se escribe. El salmista está débil, está angustiado, es consciente de su fragilidad, pero en medio de su crisis levanta los ojos y contempla una verdad que lo sostiene y dice, pero tú eres el mismo. Le dice a Dios. Y hay un contraste muy marcado entre el salmista y Dios. Él se da cuenta cuán frágil es. Él es consciente de cuán variable es él. Pero cuando lo contrasta con Dios, entonces su perspectiva cambia. Incluso sus emociones cambian porque él dice, pero tú eres el mismo. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en su ser, no cambia en sus perfecciones, ni en sus propósitos, ni en sus promesas. Y precisamente por eso es que Dios es el fundamento seguro de nuestra fe y esperanza, porque Dios es el Dios inconmovible, el Dios inmutable. Dios es inmutable en su ser. Ya vimos que nosotros no somos inmutables en nuestro ser. Nuestra personalidad, nuestras emociones, no voy a hablar del cuerpo, ya de eso hablé y no hablo más. Si usted quiere saber cómo va a cambiar su cuerpo, bueno, hoy es muy fácil, porque usted va a tener ahí fotografías de cada etapa de la vida. Y llega a ese momento en la vida donde usted tiene que luchar con la nostalgia, donde abre el álbum de fotos o va a la computadora donde usted tiene ahí su archivo de fotos digitales, y cuando pasan los años y usted ve, usted puede llegar hasta a deprimirse de cómo ha cambiado. Ya a mí me da un poco de nostalgia ver las fotos de mi boda. Ya me da un poco de nostalgia. Imagínense cuando pasen 20 años más, si el Señor nos permite. Ahora, no estoy hablando acá ahora de lo exterior. Estoy hablando de lo que es más importante aún. Cuán fluctuantes somos en nuestras emociones, en nuestros valores, que muchas veces también se mueven, en nuestro ser, más allá de lo exterior. Ya, leímos esa parte del Salmo y vemos el contraste que hace, un contraste absoluto que hace ahí el salmista. La creación perece, todo cambia. Incluso dice que la creación va a ser mudada, va a ser un día sacada, terminará así como empezó, pero Dios permanece. Dios que es antes de esa creación y que estará después de esa creación, dice el salmista, Él permanece. Miren el lenguaje, dice, ellos perecerán, se envejecerán, serán mudados. Y está hablando del vasto universo, de la vasta creación. Pero tú eres el mismo. Dios
no se convierte en algo distinto con el paso del tiempo. No pasa así con Dios. Por eso, no sé si ustedes lo han tomado así, pero cuando yo leo en el Antiguo Testamento, que es muy común a referirse a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, quiero que capten la idea. Lo que está diciendo es el mismo. No ha cambiado ni un ápice, no ha cambiado una pizca. El mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de Jacob. Y pasamos miles de años y es el mismo Dios tuyo y es el mismo Dios mío. El mismo. No ha cambiado. No ha cambiado nada en Dios. La creación tuvo un principio, Dios no. La creación se desgasta, Dios no. Aquí está la línea que separa al creador de la criatura. La criatura está en proceso. Nosotros estamos en proceso, ¿sí o no? Y esperemos que en nuestro proceso estemos en ascenso. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Para la vida del creyente sobre todo. Decía Pablo, aunque el hombre exterior se va ¿qué? Desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque él tiene la certeza de que hay una obra de Dios constante en la vida del creyente. Entonces, en el mejor de los casos, esperemos que estemos siendo transformados para bien, pero estamos en proceso, estamos cambiando. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Y ahí vemos el gran abismo que separa a la criatura del Creador. Y ahora pienso en esa canción de Jesús Abraham Romero, es una de mis preferidas cuando dice, no es como yo. Y va haciendo un contraste entre la criatura, entre el hombre y Dios. En Malaquías 3:6 dice el Señor, yo Jehová no cambio. Santiago 1:17 leemos, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es inmutabilidad, un Dios que es inmutable. Dios no está desarrollándose, Él no está mejorando, no está aprendiendo. ¿Entiende eso? Dios no aprende. Dios no mejora. Dios no se desarrolla. Es Dios absolutamente perfecto en todo su ser. Si pudiera cambiar para mejor, ¿qué pasaría? Eso implicaría que no era perfecto, porque está mejorando. No pasa así con Dios. Si pudiera cambiar para peor, ¿qué pasaría? No sería Dios, porque Dios no deteriora con el paso del tiempo, no degrada, no degenera. Ahora, tu fe puede fluctuar. Mi fe fluctúa muchísimo. Hoy me siento con la fe de Abraham y mañana prácticamente mi fe está muriendo. Tus emociones pueden debilitarse, pero el objeto de tu fe no cambia. Y ahí es donde se agarra el salmista. Si nuestra fe dependiera de nosotros mismos, estaríamos perdidos. Pero por cuanto nuestra fe, que es débil, está abrazada del Dios que es fuerte y que es inconmovible, entonces nuestra fe se vuelve fuerte. No en nosotros, sino por Él. No adoramos a un Dios en evolución, descansamos en la roca eterna. Me gusta mucho esta imagen, esta forma de referirse a Dios, porque la Biblia tiene que usar el lenguaje de los hombres. Dios se está comunicando con el hombre, por lo tanto tiene que usar las imágenes que de alguna manera le ayudan al hombre a tener una idea lo más cercana posible, en este caso, de Dios y del ser de Dios. Y si estamos hablando del Dios que es inmutable, pues vamos a encontrar esta imagen a lo largo de toda la Biblia. La roca. Dios es como una roca. ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos que narra el Señor? El hombre que construye su casa sobre la arena y el hombre que construye su casa sobre la roca, y entendemos muy bien cuál es el principio espiritual ahí. Si usted
se agarra en la vida de cualquier otra cosa que no sea Dios, usted está perdido. Si usted pone su confianza en una ideología, en lo que ha aprendido, en sus fortalezas, en su familia, en su economía, en lo que sea que usted ponga la confianza, si no es Dios, usted está perdido. Va a llegar el momento en que todo se va a derrumbar para usted. Pero si usted pone su confianza en Dios, usted está seguro, porque usted está puesto sobre la roca que es inconmovible. El Dios que no cambia. El mismo Dios santo que juzgó el pecado en el pasado sigue siendo santo hoy. Y esto lo digo sobre todo para las personas que todavía no han puesto su fe en Cristo como su Salvador y su Señor. Porque a veces las modas nos van penetrando y la gente va captando la moda y la gente se va de alguna manera haciendo la idea de que Dios se va moldando a la forma de pensar y de actuar de la gente. Y es ahí donde la gente va diluyendo al Dios de la Biblia, al Dios verdadero tal y como Él se ha revelado, y va construyéndose el Dios que a ellos le conviene. Ayer mismo debatía con una persona, le digo que a veces me tengo que, porque si voy a debatir con todo el que habla disparates en las redes, imagínense, me paso el día debatiendo. Entonces, yo no puedo debatir con todo el mundo. Pero cuando veo a una persona como esta que dice que la doctrina del infierno es un invento de los hombres, entonces yo tengo que salir al paso porque digo, este hombre no ha leído nunca la Biblia. Cuando interactúo con él, supuestamente ha leído la Biblia, supuestamente es un cristiano, pero me sigue diciendo que el infierno es un invento de los hombres y ahí sale con una cantidad de ideologías muy raras. Y le digo, usted tiene un problema de confusión muy serio. Porque entonces él pensaba que porque yo creo en el infierno yo era judío. Entonces está completamente confundido. Y le envié una lista así de textos que respaldan la doctrina del infierno. ¿Me gusta la doctrina del infierno? No, yo quisiera borrarla de la Biblia. Pero no soy quien para borrarla de aquí, porque no es mi justicia, es la justicia de Dios. Y la doctrina del infierno es bíblica. Dios habla del infierno, no una vez, no dos, no tres, no 5, no 10, muchas más. Pero ¿qué pasa? Que los hombres quieren el Dios que ellos pueden construir, pero no el Dios verdadero. El llamado es, si no tienes al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, no trates de cambiar al Dios de la Biblia. Ve al Dios de la Biblia en arrepentimiento y fe y reconcíliate por medio de Cristo. Dios es inmutable en sus perfecciones, es inmutable en su ser, es inmutable en sus perfecciones. ¿Cuáles son las perfecciones de Dios? Esta serie, que no las vamos a ver todas, solamente vamos a ver algunas de las perfecciones o atributos de Dios. Ya hemos visto algunos. Dios es inmutable en sus perfecciones, sus atributos no fluctúan. Su amor, ¿cómo es? Sí, muy bien. ¿Recuerdan el ejercicio que les hacía al principio? Creo que desde el primer sermón. Dios es la suma de todas sus perfecciones. Entendamos eso. Dios es amor, ¿cuándo? Siempre. Su amor entonces es, y vamos a usar a otro atributo, que es el que estamos viendo hoy, inconmovible, inmutable. ¿Entendemos eso? Tomemos otro atributo, otra perfección de Dios, su bondad. Dios es bondadoso, ¿cuándo? Siempre. Su bondad es inconmovible. Dios es justo, sí. ¿Cuándo? Siempre justo. Su justicia es inconmovible, es inmutable. Y así con todas sus perfecciones. Por lo tanto, Dios no es hoy de una manera y mañana es de otra. Dios es siempre el mismo en su ser y en sus perfecciones. El hombre se equivoca, el hombre cambia de opinión, el hombre promete algo y no cumple. ¿Cuántas veces has prometido algo y no lo has cumplido? Por la razón que sea, porque no pensaste bien lo que ibas a prometer.
Porque olvidaste que prometer algo implica una gran responsabilidad. Porque no sabes si realmente vas a tener la capacidad de cumplir lo que has prometido. Y sobre todo por cuán fluctuantes somos nosotros. Pero no pasa así con Dios. Gracias. Que no pasa así con Dios. Dios no miente. Él no se retracta por error. No actúa por impulsos. Ahora, ¿y qué entonces de los textos donde dice la Biblia que Dios se arrepiente? Y hoy se tocó en una de las clases, pero no era el momento para debatirlo ahí. ¿Qué pasa cuando dice la Biblia Dios se arrepintió? Otra vez hay que explicar algo. Dios habla con los hombres en el lenguaje de los hombres. Por lo tanto, hay algunos nombramientos técnicos para referirse a eso. Cuando en la Biblia dice se arrepintió Dios. Pero el hecho de que se arrepintió Dios nunca nos puede dar la imagen a nosotros de que Dios tenía un plan A y ese plan A fracasó y entonces viene el plan B. Y por eso es que Dios se retracta y entonces cambia. No es así. Sino que tenemos que entender que Dios es un Dios que, aunque es inmutable, no podemos concebir esa inmutabilidad como que es inerte. Porque es un Dios que interactúa con sus criaturas. Y en esa interacción con sus criaturas, Él ha decretado que en la medida en que el hombre tiene un comportamiento, Él actúa en disposición con ese comportamiento. Pero no es algo que está tomando a Dios por sorpresa. Les pongo el ejemplo. El libro de Jonás, que no hace mucho lo estudiamos. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Dios dijo, Jonás, vete y dile a la gente de Nínive que en 40 días los voy a destruir. ¿Estaba Dios mintiendo? ¿Estaba jugando? No estaba mintiendo ni jugando. Ahora, había un detalle. Porque al mismo tiempo que Dios es justo, es bondadoso y es misericordioso. Por lo tanto, por cuanto Nínive se arrepintió, ¿Dios qué hizo? No los destruyó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dios mintió porque dijo que los iba a destruir y no los destruyó? No. Dios les dijo, en 40 días los voy a destruir por su maldad. ¿Pero qué sucedió? Ellos se arrepintieron. Y estaba dispuesto por Dios que si ellos se arrepentían, Dios no los condenaría. Lo mismo pasa con todo ser humano que hoy pisa sobre esta tierra. Hay un juicio inminente para todo ser humano. Si te vas de esta vida sin reconciliarte con Dios, sin poner tu fe en el Hijo de Dios que ha ocupado tu lugar en la cruz, vas al infierno eternamente. Lo enseña la Biblia. ¿No lo quieres? Bueno, si lo borras de la Biblia, es tu responsabilidad. Pero ahí está. ¿No te gusta? A mí tampoco me gusta. Pero ahí está. Es el Dios justo que condena al culpable. Pero el mismo Dios justo es el Dios de gracia. Y en su gracia ha dicho, todo aquel que en Él cree no es condenado, sino que tiene vida eterna. Es el Dios inconmovible en su justicia y es el Dios inconmovible en su bondad también. Entonces, Dios no cambia en su naturaleza, Él no cambia en su santidad, Él no cambia en su justicia, Él cambia aparentemente en su trato con el hombre de acuerdo a la manera en que el hombre se relaciona con Dios. Pero no toma a Dios por sorpresa. Ya un día aquí expliqué que antes de que Dios dijera, sea la luz, dijo, sea la cruz. Porque Cristo, dice la Biblia, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios no le toma por sorpresa que el hombre iba a pecar. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y por cuanto sabía que el hombre iba a pecar, y en su misericordia quiso redimir y salvar al hombre, Cristo desde antes de la eternidad, desde antes de los tiempos, estaba predestinado que viniera a ocupar el lugar del pecador. Por lo tanto, Dios no improvisa en su plan. No hay plan B, plan A, plan B, plan C para con Dios. La inmutabilidad no niega que Dios sea personal, niega que Dios sea imperfecto. Es un Dios personal
que se relaciona con la criatura, que interactúa con la criatura, pero es un Dios perfecto, que no cambia en su ser, que no cambia en sus perfecciones. Por tanto, hermano, cuando pecas, Dios no deja de ser santo. Cuando fallas, Dios no deja de ser fiel. Cuando oras, Dios responde no porque cambió de parecer. Y aquí hay otro punto. Nosotros no oramos para torcer el brazo de Dios. Eso es imposible. De antemano Dios sabe muy bien por qué vas a orar. Dios sabe de qué tienes necesidad de antemano. Ahora, en su voluntad y en su propósito eterno, Dios le ha placido que sea por medio de la oración que muchas cosas sucedan. Por lo tanto, la oración, nosotros lo que hacemos es colaborar con el plan y la voluntad de Dios. Pero nosotros no cambiamos la voluntad de Dios. Más bien cambiamos nosotros nuestra voluntad cuando oramos y la moldamos a la voluntad de Dios. Si Dios es inmutable en sus perfecciones, sus demandas de santidad, arrepentimiento y fe siguen intactas. Por lo tanto, cuando el hombre se atreve a modificar el evangelio de Cristo y a traer otro evangelio, de lo cual la Biblia habla con mucha severidad, que sería algo muy perverso, pues el hombre está tratando de mitigar la manera en que Dios ha concebido que el hombre se salve. Pero el hombre no puede mitigarlo. El hombre puede evadirlo, pero no lo puede mitigar. Lo que estoy diciendo es, si este Dios inmutable ha querido que el ser humano se salve por gracia mediante de la fe, no hay otra manera. Por mucho que el hombre se esfuerce por hacerlo. El Dios inmutable dijo, el hombre se va a salvar por gracia mediante la fe en Cristo. No hay otra vía. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es inconmovible. Porque Dios es inmutable también en sus propósitos. Los propósitos de Dios no cambian. Los propósitos de Dios son los mismos desde el principio y serán los mismos. Dios no cambia en sus propósitos. Lo que Él determina se cumple. Miren lo que dice Isaías 46, 9 al 11. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué está diciendo Dios? Esto lo hablamos un poco cuando vimos la soberanía de Dios. Cuando vimos que Dios no improvisa. Lo que estamos diciendo es que los propósitos de Dios también son inconmovibles, porque Él es inconmovible. Dios ha determinado desde la eternidad glorificarse a sí mismo, redimiendo un pueblo en Cristo, transformándolo a su imagen y llevando toda la creación a la consumación de su reino eterno. Eso es un resumen de los propósitos de Dios. Propósito de Dios, que Él sea glorificado en todas las cosas. Eso no cambia. Por eso el creyente entiende esto, debe entender esto. Todo lo que hago en mi vida, en el culto, fuera del culto, debe ser para la gloria de Dios. Ese es su propósito eterno. Eso no va a cambiar. Propósito de Dios, redimir a un pueblo santo para sí mismo en Cristo. No va a cambiar eso. Debatíamos un poco en la clase de hoy, en la clase donde estábamos ahí un grupo, sobre el debate entre Israel y la iglesia. Y hay mucha confusión hoy en día. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un pueblo en Cristo, compuesto de judíos y de gentiles. A veces nos encontramos hoy en día hasta una especie de idolatría hacia Israel. Bandera de Israel. Tenga la bandera de Costa Rica. Si quiere tener la bandera de Israel porque usted ama a Israel, como puede tener la bandera de Alemania, muy bien, no está mal. Pero no crea usted que usted es más espiritual, o usted está más cerca del cielo y del Señor porque usted tenga imágenes de Israel. Israel es un pueblo que tiene una historia hermosísima. Es un pueblo que Dios eligió para sí,
para por medio de ese pueblo darse a conocer a todos los demás pueblos. Es por eso que a través de Israel y por medio de Israel viene el Mesías, para que entonces la salvación llegara a todos los pueblos, como ya sucedió en Cristo. Ahora, ¿quiénes van a entrar al cielo? Los judíos. No, si eso está muy claro desde el Antiguo Testamento. Al cielo van a entrar los que han puesto su fe en el Señor. Entonces, si usted es judío y usted rechaza a Cristo, usted no va al cielo. Y si usted es de una tribu que se desconoce, no sabe ni cuál es su linaje, pero usted ha puesto su fe en Cristo, usted va a ir al cielo, porque es lo que Dios ha establecido en su propósito eterno. Y aclaro esto porque hoy la gente también dice, y eso salió a relucir en la clase, o algunos creen que todo lo que hace Israel está bien. Bombardeó y, bueno, es que es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios es la iglesia. De hecho, Israel está muy lejos de Cristo ahora mismo, porque rechazaron al Mesías. Ahora, que dentro de Israel hay cristianos, sí, son una minoría. De que hay promesas para la nación de Israel que están por cumplirse, promesas nacionales, sí, también. Pero no quiere decir que todo lo que hace Israel hoy está bien, como no todo lo que hace la iglesia hoy está bien. Quería entonces aclarar eso, porque tiene que ver con los propósitos inmutables de Dios. Dios ha decretado que va a tener para sí un pueblo redimido, y esa redención es en Cristo. Y es el propósito eterno de Dios transformar a su pueblo a la imagen de su Hijo y de llevar también a toda la creación a la consumación de su reino eterno. Dios es inmutable en sus propósitos porque su consejo eterno, sabio y soberano no puede ser frustrado, alterado ni mejorado. Por lo tanto, lo que Dios ha decretado va a ser. A pesar de nosotros mismos, a pesar de los gobiernos, a pesar de tantas cosas, va a suceder tal y como Dios lo ha decretado, porque Dios es inmutable. Entonces, hermano, tu salvación no depende de tu estabilidad emocional. Porque el propósito eterno de Dios es que los que creen en Cristo se salven. ¿En qué por ciento? En un 99.9%, no, en el 100%. ¿Qué dijo el Señor en la oración sacerdotal? Todos los que me diste, aquí están. Eso se aplica para los creyentes de todos los tiempos, no solamente para aquellos discípulos. Por lo tanto, digo con toda certeza desde la palabra de Dios, si has creído en Cristo, nada puede suceder para que tú no seas salvo. Porque es el propósito eterno de Dios. El que ha puesto su fe en Cristo es un hijo de Dios para siempre. No depende de cómo te sientes, no depende de circunstancias, no depende de ninguna otra cosa. El plan de redención y el plan de juicio no serán alterados. Y otra vez explico esto. El plan de redención y de juicio no serán alterados. Los que creen en Cristo irán es decir, están seguros en Cristo y les espera una eternidad con el Señor. Los que rechazan a Cristo, no hay purgatorio que valga, eso es un invento de los hombres. No hay nada más que hacer ahí. Si usted se va de esta vida rechazando a Cristo, usted está perdido para siempre. Propósito eterno de Dios, así está decretado. No hay nada que hacer. No hay millones por pagar, no hay un intermedio, no hay nada que se pueda hacer. Porque así lo decretó Dios. Y Dios es inmutable también en sus promesas. Leemos en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Jesús es el mismo ayer, en su obra pasada, si es el mismo hoy en su acción presente, y es el mismo hoy, y es el mismo por los siglos en el futuro, y no en las certezas de la palabra de Dios y en sus promesas. Siento que estoy muy lejos de Dios, que no soy su hijo porque hice una cosa terrible. No es lo que sientes. Es que tú vas a ir en arrepentimiento al Señor, ¿y qué dice?
si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y está hablando a los creyentes. No es que tu salvación es hoy y mañana no es. Y no es que hoy Cristo es tu Señor y mañana no es tu Señor. Porque no depende de nuestras emociones. Su fidelidad no se debilita con el tiempo. Su fidelidad es siempre la misma. Dios es fiel hoy y será fiel mañana y será fiel dentro de un año y será fiel siempre porque es Dios, porque es inmutable. Y aquí está otra de sus perfecciones, su fidelidad. Dios es fiel. Entonces su fidelidad es ¿qué? Inmutable, siempre fiel, no algunas veces. Porque Cristo no cambia, el creyente puede confiar hoy igual que los creyentes del pasado. Por eso me gusta tanto otra vez el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de mis abuelos, el Dios de mi bisabuela, el Dios de mis maestros que ya no están conmigo. Es el mismo Dios mío. No ha cambiado, ni va a cambiar. La esperanza futura está garantizada por el mismo Señor que actuó en la historia. Si Dios pudiera cambiar, tal vez dejaría ¿de qué? De amarte. Eso es lo que pasa con el amigo que dejaste de ver. Peor que un amigo. Recuerdo hace unos años la primera iglesia en que servimos ya del ministerio pastoral. Llegamos y nos encontramos a un hermano y a una familia, sobre todo a ese hermano y su hijo, muy dañados. ¿Qué sucedió? Ese hermano despidió a su esposa que se fue, era doctora y su esposa fue a otro país a colaborar como médico. De alguna manera él se percata, pero ingenuamente, que la relación se fue enfriando o la comunicación se fue enfriando. Y él se entera por otra persona que no era su esposa, que su esposa venía a Cuba. Y él fue ingenuamente a esperarla al aeropuerto. Dijo, bueno, ¿será que hubo un problema de comunicación y demás? Resulta que la esposa venía con otro hombre. Bueno, en conclusión, imagínense el impacto para él. Su hijo, producto de esa devastación, debutó con una esquizofrenia. Y es algo tan triste lo que sucedió. Y en resumen, alguien en quien él confiaba, que le había dado todo su amor, cuando va esperando lo mismo, ya no era igual. Había cambiado. Tristemente esas cosas pasan, o pueden pasar, tristemente. No debieran, pero pasan. Pero con Dios no. No hay manera, no hay ninguna forma de que tú quieras encontrarte con Dios y no puedas hacerlo. La imagen del padre y el hijo pródigo, ¿verdad? En la parábola. ¿Qué sucedió? El hijo iba con su discurso en la mente y el padre no lo dejó ni terminar de hablar. ¿Qué hizo? Lo abrazó, lo besó y le dio todo lo que él no merecía. No es lo que ha hecho Cristo con cada uno de nosotros y no es lo que hace todos los días. Qué triste es cuando algún hermano peca y lo que hace es esconderse de Dios y no ir al Dios de gracia en arrepentimiento, porque ahí está. Somos nosotros los que nos alejamos, pero Dios ahí está. Si Dios pudiera cambiar, tal vez olvidaría su pacto, tal vez hasta cancelaría el cielo. Me gusta mucho una de las preguntas de diagnóstico de evangelismo explosivo, un método de evangelizar. Y en una de las preguntas de diagnóstico, porque usted está compartiendo el evangelio con otras personas, usted hace esta pregunta para saber en qué condición espiritual está esa persona. Porque primero, usted se da cuenta que esa persona cree en Dios, de alguna manera. Pero luego usted le hace esta pregunta y esta no falla. Supongamos que mueres hoy.
¿verdad? Y llegas a la puerta del cielo, su posición, ¿verdad? Y Dios te dice, ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le dirías? Eso no falla. Señor, es que he sido tan bueno. Señor, porque voy a la iglesia desde niño. Señor, porque me sé toda la Biblia. Señor, porque estudié en el seminario. No, nada de eso funciona. Señor, porque he puesto mi fe en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Entra. Este es el lugar para ti. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Él ha prometido, Él cumplirá. Porque Dios es inmutable, su amor permanece, su justicia permanece, su fidelidad permanece, su salvación permanece. Termino leyendo este himno que sé que muchos conocen, tal vez los más jóvenes no lo conocen. No lo voy a cantar, lo voy a leer. Así que no se preocupen. Pero voy a leer el himno. Y el himno no, porque estamos en hora de almuerzo, hermano. Si yo canto ahora, eso puede traer un problema grave. Entonces, el himno se titula, es el 230 en el himnario bautista, Grande es tu fidelidad. Y quiero que escuchen la letra del himno desde la inmutabilidad de Dios, del Dios inconmovible. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. El Dios inconmovible, la roca en la cual nosotros descansamos. Y dice el coro, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La gloria del Señor.